Hay lugares hermosos y hay lugares horrendos y horribles. ¿Sí o no? ¿A cuántos les gusta el hospital? ¿Cuántos les gustaría hacer una reservación en el hospital, en el front desk del hospital y decirle a la persona que atiende, me voy a venir a quedar una semana? ¿Cuántos les gusta la cárcel? Que usted ha llegado al punto de pensar, yo voy a hacer algo para que me alojen por 1 año o 2 años aquí. Hello, ¿está conmigo? Dicen que el pastor empezó de mal agüero hoy. No, pero esto es una enseñanza con sentido. ¿Sí o no? Hay lugares horribles, horrendos y hay lugares hermosos, ¿va? Hay lugares bellos. Por ejemplo, hay un lugar que lo adornan mucho. Yo he visto muchos que están bien adornados por fuera. Hay mármol y todo eso, muchas flores, que se llama cementerio. ¿Cuánto les gusta el cementerio? ¿Ah? ¿A cuántos les encanta el cementerio? Imaginen, será un cementerio hermoso, adornado con piedras de mármol, las mejores flores. ¿Será hermoso un cementerio? No, sí. No, goce, sí, hombre. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gusta el cementerio? Nadie, ¿va? ¿Por qué? Porque lo relacionamos con un lugar horrible y nadie quiere estar ahí. Mas, sin embargo, la casa de Dios es hermosa, es bella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto servicios de iglesias en nuestros países? Yo he visto servicios de iglesias en lugares muy rurales y he visto que adoran al Señor. Tienen unos horcones de madera y la iglesia no tiene techo, no tiene pared, mas sin embargo es un lugar hermoso porque se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, quiere decir que la hermosura de la iglesia no está cimentada en una pantalla como los días de hoy, que hay iglesias que tienen unas pantallas maravillosas y mucha gente va a la iglesia por el aspecto físico, por la pantalla, por las luces multicolores que parece discoteca. Yo creo en eso, no estoy hablando mal de eso. Creo que nosotros vamos a tener una pantalla así, vamos a tener pantalla colores, vamos a tener un sonido profesional, glorioso y maravilloso. Pero la belleza de la iglesia no está ahí. La belleza de la iglesia está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia es un lugar impresionante, un lugar hermoso. Por naturaleza a nosotros nos gusta lo bueno, pero a veces caemos en lo malo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conversar con una persona así que sea muy vulgar? ¿A cuánto les gustaría conversar con una persona que sea así como muy negativa, que tenga mucho pensamiento negativo? ¿Sí o no? Al punto de que sean tan malos los pensamientos negativos que tiene que de ahí esa persona pueda crear la película más horrenda, peor que Chucky. ¿Sí o no? ¿Alguien ha visto a Chucky, El Conjuro? Imagínense el escritor de esa película, los pensamientos que ese tipo tenía. ¿Está conmigo? O la otra película, el otro lado del extremo, va. ¿Cuántos han escuchado a Jim Carrey? Es un actor de película. Es el que escribió Tonto más tonto. ¿Sí o no? O sea, ¿en qué ámbito de vida nos gustaría movernos? ¿En qué ámbito de vida nos gustaría vivir la vida? Porque muchas personas como que les atrae lo malo y no les gusta lo bueno. Muchas personas en la película de su vida les gustaría ser el villano de la película y no el Superman de la película. Muchas personas en la vida no quieren lo bueno, buscan generar cosas malas y haciendo lo malo. Por eso les hacía las preguntas, o sea, ¿qué tipo de pensamiento a nosotros nos gustaría albergar en nuestra mente? ¿Pensamientos malos o pensamientos buenos? ¿Qué tipo de palabras nos gustaría hablar? ¿Palabras malas o buenas palabras?
¿Qué tipo de comida nos gustaría comer? ¿La buena o la que se arruinó? No, usted para comer sí es gustoso. Usted ahí quiere lo bueno. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, lo bueno es bueno, dígale. Entonces, ¿a cuánto nos encanta la palabra de Dios? ¿Será la palabra de Dios buena o mala? Pero ¿por qué muchos la critican? Porque a veces cuando usted viene a la iglesia no viene con hambre, con deseo que la palabra del Señor lo ministre, lo transforme, lo renueve. Porque a veces estamos en la iglesia y estamos en el Facebook, en el TikTok. Entonces estamos despreciando lo bueno por lo malo. ¿Será saludable el TikTok para tu mente? No, el TikTok y el Facebook y Instagram estupidiza la mente. Distrae a la persona, saca a la persona de la realidad de la vida. Mas sin embargo, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Sí o no? La palabra de Dios transforma a la persona. Si usted y yo queremos ser personas diferentes, escuchemos la palabra y vivamos en la palabra. Dígale al que está a su lado, es tiempo de vivir en la palabra. Oiga lo que dice Salmos capítulo 23. Este salmo está impresionante. Dice Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Diga conmigo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mis cabezas con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos sabemos que esto es bueno? ¿Cuántos sabemos que esto es transformador? Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es eficaz, pero yo debo de hacerla viva en mi vida. ¿Está conmigo? Nosotros podemos caminar en el logo de la palabra o podemos vivir en el rema de la palabra. ¿Está conmigo? El logo de la palabra es lo escrito, como la leímos. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Logo de la palabra es esto, saberse la palabra de Dios. El logo de la palabra es conocer la palabra de Dios y darle lectura, como hace el judío hasta el día de hoy. Este es logo. Mire, vamos a actuar en el logo. Voy a actuar en el logo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos leen la palabra así? Usted la pone a la orilla de la cama y usted empieza a leerla así. Hasta se duerme, hasta lo duerme la palabra. ¿Está conmigo? Pero yo debo de recordar que la palabra de Dios es profética. La palabra de Dios se rema, la palabra de Dios está viva. ¿Qué significa eso? Que cuando yo creo a la palabra de Dios, se activa proféticamente en mi vida. Cuando yo creo a la palabra de Dios y la hago parte de mi ser, la palabra de Dios en mí tiene el poder tal como fue dicho en el momento que se dijo. La palabra de Dios, la palabra rema de Dios, tiene poder creativo. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder creativo. Por eso yo debo de creer lo profético de la palabra y debo de vivir en el rema de la palabra. Hoy yo les quiero hablar acerca de lo que es la palabra profética. Diga conmigo, la palabra profética. Porque tenemos que pasar de ese conocer de la palabra muerto. La mayoría, mire, muchas personas tienen un conocimiento de la palabra de Dios impresionante. Hay personas que conocen la letra de la palabra mucho mejor que yo. Pero tienen un problema, que conocen la palabra intelectualmente, pero no revelacionalmente.
Conocen la palabra desde su mente, pero no desde su espíritu. Conocen la palabra desde el entendimiento humano, pero no desde el corazón. Entonces la palabra de Dios yo debo de conocerla desde el espíritu, desde el corazón, desde la fe. De ahí yo debo de conocer la palabra. Muchos conocemos Salmo 23 y lo hemos leído, pero más sin embargo no lo hemos entendido y no lo hemos anidado en nuestro espíritu. La palabra no se ha metido adentro, sino que la tenemos en la lengua nada más. ¿Qué le parece si leemos esta palabra de Salmo 23 nuevamente? Pero antes de eso, yo les quiero apuntar algunas cosas para que podamos entrar al tema que vamos a compartir hoy, que es acerca del poder de la palabra profética. Porque la palabra profética edifica, la palabra profética construye, y hoy en día muchos religiosos o muchas personas no creen en las confesiones de fe, que no son confesiones positivas. Muchos señalan y critican de que no está bien confesar la palabra, sino que solo debemos conocer la palabra. Cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Entonces, oiga bien lo que dice Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, nada. ¿En qué tiempo está hablando la palabra? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Tiempo pasado, presente y futuro. Nada me faltará. Tiempo pasado, presente y futuro. Futuro, ¿sí o no? Diga conmigo, nada me faltará. ¿Cuántos creen esa palabra? Diga conmigo, nada. Pero dígalo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fe. Diga conmigo, nada me faltará. Dígalo otra vez con fuerza. ¿Sí ve? Denle un aplauso al Señor. Entonces la palabra profética te sacude la incertidumbre. La palabra profética te afianza, la palabra profética te fortalece, la palabra profética te sacude el espíritu de pobreza, de miseria, porque tú sabes que nada te faltará, pero eso lo tienes que creer, porque en el tiempo de escasez lo tienes que creer. Diga conmigo, nada me faltará, nada nos faltará. ¿Cuántos creen que nada nos faltará? Entonces nada nos faltará. La palabra profética le habla al futuro para convertir el futuro. Usted puede decir, bueno, es lo que la palabra dice, pastor, pero yo no creo que nada yo creo que todo me va a faltar en el futuro. Aquí siga creyendo como usted. ¿Cuántos dicen que todo le va a faltar en el futuro? Nadie, ¿va? Tenemos que creer a la palabra. Dígale al que está solo, crea la palabra, cabezón. Oiga bien lo que versículo 2, Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Diga conmigo, en lugares me hará. Diga conmigo, oiga bien, diga conmigo, me hará. ¿En qué ámbito está hablando la palabra? Pasado, presente o futuro. ¿Ah? Diga conmigo, me hará descansar. Diga conmigo, me hará. Pues usted que anda todo atribulado, usted que anda todo estresado, todo preocupado, que no haya dónde poner el dulce, dígale que está a su lado, no se preocupe, porque el Rey de Reyes lo hará descansar. Él lo hará descansar, Él le va a dar descanso, Él le va a dar vida, Él lo va a rejuvenecer. Él lo va. De todo se preocupan. De todo se preocupan. Dale una cachetada al que está a su lado. Ya deje de preocuparse por cosas, diga. Diga conmigo, ¿me hará? ¿Cuántos creemos que el Señor nos hará descansar en lugares delicados? Sí o no, ya no vas a dormir en esa cama que solo chillando pasa. El Señor te va a dar una cama de plumas de avestruz. El Señor te va a dar una cama magnética como la que duerme Ronaldo. Vale $35,000.
Pero tú no necesitas esa porque tu Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él vas a descansar. Entonces diga conmigo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Santo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Diga conmigo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Diga conmigo, me pastoreará. O sea, no vas a vivir en sequía. Con Dios no vas a vivir en sequía, en sequedad. Con Dios vas a tener pasto, vas a tener agua, vas a tener abundancia para vivir contento, feliz, alegre, para vivir pleno, para vivir satisfecho, para vivir bendecido, para vivir prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3, Salmo 23, sí, porque muchos se lo saben. Versículo 3, confortará mi alma. Diga conmigo, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. ¿Cuántos hemos creído esa palabra de Dios? ¿Qué le parece si nos póngase de pie para que juntos la leamos y la creemos y la hagamos rema en nuestro espíritu? Pero yo quiero invitarlo que la leamos con poder, si usted se la sabe. ¿Cuántos se saben Salmo 23? Levanten la mano a los que saben. La mayoría se lo saben. ¡Qué barbaridad! Santo Padre, se lo saben la mayoría. Pero hoy vamos a hacer que esta palabra anide en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. La vamos a hacer parte de nuestro ser, parte de nuestra mente, parte de nuestro espíritu. Que esta palabra sea uno con nosotros. Amén. Y usted la va a leer conmigo. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. No lo escucho. Allá atrás nadie dijo. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Diga conmigo, en lugares de delicados. No, me equivoqué. Vamos, otra vez. Diga conmigo, Jehová. Pero grítelo si es posible. Si está en su espíritu, grítelo si es posible. Jehová es mi pastor. Nada. En lugares de delicados. No, pero así no, iglesia. Tiene que ser con poder, con autoridad, porque no se trata de quién se lo sabe. Yo no quiero que usted se lo sepa. Yo quiero que usted le entienda su espíritu, que entienda la palabra, que asimile lo que está diciendo. Jehová, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, verá, por corrientes de agua me pastoreará. Hará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4, todos juntos. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años. Dale un aplauso al Señor. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un aplauso fuerte al Rey. Entonces la palabra profética, diga conmigo, la palabra profética es hacer la palabra de Dios parte de ti. Es no ponerse a opinar conmigo. Yo te predico, pero no opines conmigo, no. Entienda la palabra, asimile la palabra y viva por esa palabra. La palabra profética tiene vida en sí. La palabra profética es el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Juan capítulo 1 en adelante dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Diga conmigo, todas las cosas por la palabra fue hecha. Entonces, en los tiempos antiguos la palabra profética solo era dada por el profeta. Pero ahora la palabra profética mora en nosotros,
Porque la palabra profética es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo no tengo que esperar ser ungido como el profeta esperaba ser ungido. Hoy soy ungido todos los días de mi vida para profetizar y vivir proféticamente en la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra, lo que usted habla se cumple y en Él es sí y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, es tiempo de hablar palabra profética de Dios. Entonces la palabra de Dios construye, edifica, le da forma. La palabra de Dios construye, edifica tu futuro. Pero yo tengo que ser parte de la palabra de Dios en mi vida. Hoy en día hay muchos bocones que solo han malentendido que la palabra de Dios edifica, que la palabra de Dios sana, que la palabra de Dios transforma, pero ellos no se edifican a sí mismos con la palabra. Cuando yo me convierto en uno solo con la palabra, yo soy la palabra, yo soy el mensaje. Juan dice que el verbo se hizo carne, el verbo se hizo palabra. O sea, Jesucristo era la palabra encarnada y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, cuando usted escucha la palabra y conoce la palabra, usted tiene que comer esa palabra, ser parte de esa palabra de su vida, entender esa palabra en todas las dimensiones, soñar con esa palabra, vivir por esa palabra y convertirse uno solo con la palabra. Al momento de que usted hable la palabra, usted no va a tener problema ni duda, sino que va a hacer lo que la palabra dice. ¿Me di a entender? Dígale que está a su lado la palabra profética de Dios. Dígale que está a su lado la palabra profética de Dios. Expresa lo que Dios está diciendo. Cuando Satanás viene delante de Jesús y lo tenta, Jesucristo le dijo a Satanás, ¿cómo le dijo Jesucristo a Satanás? Ayúdeme. ¿Cómo le dijo? Háblale a la piedra y la piedra se convertirá. ¿Y qué le dijo el Señor? Satanás, si no, ¿qué sale? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Narrando, dándole lectura a la palabra o hablando proféticamente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Hablando proféticamente o dándole lectura? Mira a Satanás así, él estaba leyendo, sacó el rollo Jesucristo enfrente de Satanás y le dijo, aquí está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba en el rema. Jesús le dijo, lo que Dios está diciendo hoy, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que está saliendo constantemente de la boca de Dios. Eso es el rema. Cuando usted se hace uno solo con la palabra, dígale que está a su lado, usted tiene que ser uno solo con la palabra de Dios para que la palabra de Dios transforme su vida. Entonces, lo profético expresa lo que Dios está diciendo. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Diga conmigo, siervos. No dice a los especiales, no dice a los apóstoles, diga conmigo, siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Dice, porque no hará nada el Señor, no, Dios no hará nada sin que revele sus planes a sus siervos. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Si ve que Dios no hace acepción de personas, usted no puede creer que es Dios, que la palabra profética solo viene de la boca del super profeta. La palabra profética está en su corazón. La palabra profética está en su espíritu, está en su mente, a través del Espíritu Santo de Dios que hizo de usted su templo y Él es el que dirige su vida el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la palabra profética de Dios está en mí. La palabra profética, la Biblia, no es un libro de historias sucedidas en el pasado. No es un libro desfasada. No es un cuento de hadas, no son fábulas construidas por el hombre, señores. La Biblia es un libro que nunca saldrá de la tendencia hasta el día de hoy. La palabra de Dios es el libro más vendido y más regalado a nivel mundial. No hay un libro que se compare a lo que la palabra de Dios está haciendo a nivel mundial en este planeta, señores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, la Biblia es la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es un libro que está enfocado
en lo que Dios dijo. Entonces yo leo la escritura, pero yo debo de buscar el espíritu de la escritura. Yo leo la escritura, pero yo debo de buscar entenderla proféticamente. ¿Qué es lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Todos a nivel mundial, todos los estudiosos hacen eso mismo. Buscan la revelación de la palabra. Dígale al que está a su lado, hay que buscar la revelación de la palabra. Señores, la palabra profética, dígale al que está a su lado, la palabra profética expresa lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos queremos entender lo que Dios está diciendo? Entender lo que Dios está diciendo, que se nos revele lo que el Padre está hablando. Todos los muchachos que se bautizaron ayer fue porque entendieron lo que Dios estaba diciendo. Se movieron en un ámbito profético. Entendieron que el bautismo no era algo vergonzoso, sino que era algo digno de ser honrado, respetado y obedecido. Dale un aplauso al Señor. A Dios a uno lo manda a hacer cosas que humanamente las personas no hacen. Que humanamente las personas lo ven como algo ridículo, como humanamente las personas lo ven como algo tonto. Por ejemplo, el diezmar y ofrendar. Una de las cosas más criticadas en las iglesias al día de hoy es el diezmar y el ofrendar. El bautismo también, se pelean unos por otros por el bautismo. Pero lo importante, hermanos, en medio de todo esto, es que podamos entender por revelación lo que el Padre está hablando. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, la palabra profética revela lo que Dios está diciendo. No basta con conocer un versículo, un versículo, una sección de historia o de parábola. No es suficiente. Yo debo de entrar en la revelación de la palabra de Dios para poder caminar en lo que Dios está diciendo, para poder entender los tiempos que estoy viviendo y para poder entender los tiempos que deseo de vivir. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de tu futuro? ¿Qué es lo que los demás dicen de ti y lo que te va a suceder mañana? A diferencia de lo que Dios está diciendo y lo que te va a suceder a ti mañana. Nosotros pasamos más pendientes del chisme del hermano que de lo que Dios dice. Queremos averiguar el chisme del hermano a detalles. ¿Y qué dijo? ¿Y qué más dijo? ¿Y qué más dijo? Si así fuéramos con la palabra del Señor, tuviéramos una luz poderosa acerca de nuestro futuro. Deje de andar poniendo atención en lo que la gente dice, porque lo que las personas dicen no afectan tu vida en nada, pero lo que Dios dice transforma todo tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se emocionan y le dan un aplauso al Señor? La palabra de Dios es algo profético, es algo poderoso que yo tengo que creerlo, enmarcado en lo escrito. Palabra profética es la revelación de lo escrito. Palabra profética es la revelación de lo escrito. Palabra profética no es un invento mío. Yo hablo conforme a la palabra, lo escrito. Y en lo escrito de Dios, aquí en lo que Dios escribió, están todas nuestras bendiciones. Está lo espiritual, está la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, está la sanidad de la mente, está la sanidad de las emociones, pero también la sanidad del bolsillo, lo próspero, lo financiero. Está absolutamente todo en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo profetizar fuera del marco de la palabra. Pero yo no entiendo cómo, mira, hay una ignorancia tan grande en la iglesia del día de hoy, que hoy andan profetas adivinándole la letra del nombre al hermano. Y son multitudes, se llenan estadios, grandes edificios, y se sientan adelante para que el profeta les adivine el número de la chica. Cuando digo chica es lotería de Honduras. En El Salvador creo que es diferente, es lotería, ¿va? Se sientan adelante, ay, que diga mi número. Yo veo un 2. Yo veo un 2, Jesús, un 3. Un 3, Jesús, un 3. ¿Qué quiere decir el 3 en tu vida? Oh, dice, tengo 3 hijos. Y por ahí se va.
Dios no nos mandó a adivinar con la vida. Dios nos dio una palabra clara, concisa. Dios nos dio una palabra clara. Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios es clara y está escrita. Todas mis bendiciones están en el libro de la ley, porque Deuteronomio capítulo 28 dice la palabra del Señor que nada te faltará, que si oyeres y obedecieres su palabra, serás bendito en el salir, bendito en el entrar, que no te faltará absolutamente nada, que no serás cola, sino que serás cabeza, que serás de bendición y no de maldición. Todo está incluido en la palabra de Dios. Por eso yo debo amar la palabra y hacer parte de la palabra de mi vida. Entonces, gente que ama la palabra, señores, gente que camina en la revelación de la palabra. Debemos de caminar en la revelación. Dígale, hermano, necesitamos caminar en la revelación de la palabra, porque la palabra de Dios es bendición. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando tú entiendes, cuando se te revela la palabra, hay cosas que tú ves, que tú sabes que Dios, por muy inocentes que sean, hay cosas que tú sabes que es el Señor, que es la mano de Dios. El apóstol Pedro lo entendió cuando predicó su primer mensaje en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol Pedro se puso de pie porque la gente miraba a los discípulos que estaban en el aposento alto orando en lenguas. Diga conmigo, orando en lenguas. Estaban orando en lenguas y la gente decía, estos están ebrios, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro dijo, hermanos míos, estos no están ebrios, estos no están borrachos porque es la hora novena del día. Estos están llenos del Espíritu Santo porque se dio el cumplimiento de lo que estaba escrito. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro tenía revelación. Diga conmigo, revelación de la palabra de Dios. Lo profético, señores, de lo profético establece lo que Dios ha escrito en su palabra. Necesitamos tener revelación profética de la palabra. ¿Estás conmigo? Entonces lo profético te revela lo que Dios está diciendo el día de hoy, lo que Dios está haciendo el día de hoy. Pregunto, ¿qué es lo que Dios está haciendo el día de hoy a través de su vida y a través de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida? Eso es lo primero que yo debo de entender. Usted no busca entender lo que Dios está haciendo a través de mí. Usted busca entender lo que Dios quiere hacer a través de usted. Hello. Diga conmigo, revelación. Cierra sus ojitos al cielo y levante sus manos. Padre, ¿qué quieres hacer a través de mí? Y baje sus manos al cielo. Y vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado de Dios para tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Número dos, lo profético, número uno, lo profético expresa lo que Dios está diciendo. Número dos, lo profético cambia los climas espirituales. Lo profético cambia los climas espirituales. Ezequiel capítulo 37, del 1 en adelante, el Señor pone a Ezequiel en un valle de huesos secos. Y era un valle que estaba seco en gran manera. El Señor pone a Ezequiel en un valle de muerte. En un valle de muerte, en un lugar donde no había solución. En un lugar donde no había vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Podemos leer todo ese párrafo bíblico donde Dios pone a Ezequiel en una situación para que él como hombre transforme el clima espiritual de aquel lugar. ¿Está conmigo? Entonces, Dios como sus hijos, a Dios, el Padre, a nosotros nos dio ese poder de transformar los climas espirituales de los lugares. ¿Sí o no? Dios está haciendo esta acción con Ezequiel, pero Jesucristo vino y nos la delegó a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10 le dice a los 70, vayan.
bendigan las casas y en las casas que los reciban, esa paz que ustedes cargan será sobre esa casa. Dígale que está a su lado, la palabra profética de Dios que está en su vida transformará el ambiente espiritual de todo lugar que usted vaya y que usted esté. ¿Está conmigo? Entonces, la palabra profética tiene el poder de cambiar climas espirituales, de cambiar moveres espirituales, de transformar circunstancias que se mueven en el entorno de mi vida. La palabra profética tiene el poder de sacudir todo mover espiritual de muerte, todo mover espiritual de cansancio. La palabra profética tiene el poder de transformar, de matar una enfermedad que se quiera levantar en tu vida. La palabra profética te puede sacudir la apatía espiritual si tú la crees, la confiesas y la activas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted no espera que yo le sacude la apatía espiritual, no. Usted active la palabra profética que usted creyó y actívela en su espíritu, en su ser, en su alma y en su mente, y eche fuera toda apatía de su ser y esa apatía se va a ir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra profética tiene el poder de cambiar climas espirituales, pero yo debo de creer en esa palabra y ser uno con la palabra. Oiga bien, Dios pone a Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Era una condición real que el profeta fue llamado a transformar esa condición. ¿Sí o no? Entonces cuando él habla la palabra, cuando Ezequiel habla la palabra, la condición de aquel valle de huesos secos dejó de ser huesos de secos, sino que Ezequiel capítulo 37 versículo 10 dice que terminó siendo un gran ejército de hombres que estaban vivos. Diga conmigo, un gran ejército, había vida, la muerte se fue y la vida del Dios eterno se estableció, cambió la condición espiritual en aquel lugar. Entonces la palabra profética, dígale que está a su lado, la palabra profética tiene que ser uno con usted y conmigo. Tiene que estar viva en mi ser. Yo tengo que darle vida en mi ser, en mi corazón, en mi espíritu. Dígale que toca el que está a su lado. Dígale, dele vida a la palabra profética de Dios, para que la palabra de Dios lo avive interiormente, lo llene de vida, lo llene de fe, lo llene de ánimos, lo llene de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Para que le sacuda la apatía, la tristeza, el aburrimiento. Una persona que ha sido transformada por la palabra profética está viva, está vivaza dentro de sí. No está aburrido porque la palabra profética de Dios lo sostiene siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día los hermanos hay que predicarles como el apóstol Pablo. Que caiga el hermano. Por eso usted no puede delegar su vida a un hombre de fe. Usted tiene que ser una persona que la palabra profética de Dios anida en usted y le da vida a usted. ¿Está conmigo? Usted no puede ser un dependiente de mí. Sus ánimos, su gozo, su alegría, su fe no puede depender de mí. Tiene que estar el fuego ardiendo en usted. ¿Está conmigo? Usted tiene que estar encendido. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Dígale que está a su lado, avive el fuego de Dios que Dios puso en usted. Dele vida al fuego. Entonces el problema que tenemos hoy en día, que hoy hacemos al pastor o al líder o a YouTube, a TikTok, responsables de nuestro ánimo de vida. Si el pastor no predicó bien, yo me voy mal a la casa. Si predicó bien, me voy contento y alegre. Usted no puede delegar o hacer responsable a alguien más de su vida interior. Usted tiene que hacerlo por usted mismo, porque usted sabe que es bueno y es necesario. El primer ambiente espiritual que tiene que cambiar en su vida es el interno. Señor, usted tiene que estar encendido. Dígale que está a su lado, sonría, llénese de fe, llénese de esperanza, llénese de gozo, llénese de alegría, porque todo es posible.
¿Sí o no? Por eso las iglesias hoy en día se han llenado. Mire, hoy en la iglesia hacemos de todo. La iglesia hace de todo. La iglesia hace payasos. La iglesia hace boxeo en el templo. La iglesia hace luces multicolores, hace humos. La iglesia trae los mejores cantantes. La iglesia trae los mejores expositores. Porque nuestra vida de fe ahora no depende de nuestra relación con el Padre, sino del gran predicador que tenemos enfrente. Entonces la palabra profética no está limitada a un nombre famoso. La palabra profética Dios se la dio a cada uno de sus hijos y está en sus corazones a través del Espíritu Santo en cada uno de ellos. ¿Cuántos entienden que la palabra profética está dentro de usted? Usted tiene el poder para echar fuera demonios. Usted tiene el poder para hablar a la pobreza y la pobreza se va a ir afuera. Usted tiene el poder para establecer la gloria de Dios en su casa. Hay algunos que solo los diablos se les manifiesta en la casa. Ay, pastor, no puedo dormir porque sentí una cosa que andaba por ahí. Orá, no seas menso. Echa fuera ese demonio. Quieren que uno vaya a las 3 de la mañana. Yo me recuerdo que mi esposa nos levantaban a la 1 de la madrugada, a las 3. No, yo pongo mi teléfono en la sala, lo dejo. Yo no voy. Ahí que miren cómo hacen. Después de 5 años, de 10 años de estar en la iglesia y que no ores por ese demonito que te está fastidiando la vida, y además ese es un demonio torpe porque se te está expresando, se te está manifestando. Dígale ahí que está a su lado, la palabra profética cambia los climas espirituales. ¿Sí ve? Es que el problema es que nosotros nos pasa lo que le pasó a Moisés. Moisés está enfrente del Mar Rojo y Moisés está clamando a Dios. Y Dios se enoja con él. Y Dios le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Estás esperando de mí cuando yo te di autoridad a ti. Estás esperando que yo hable cuando yo te envié a ti, que tú hables en mi nombre. Háblale al mar. Háblale a las circunstancias. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que si tuvieras fe, ¿le hablarías? ¿Quién? ¿Usted o yo? Usted. Dígale al que está a su lado: le voy a hablar a las circunstancias que tengo enfrente. Le voy a hablar a los problemas. Le voy a hablar a las dificultades. Le voy a hablar a las luchas. Le voy a hablar a la escasez. Le voy a hablar a la abundancia. Le voy a hablar a la prosperidad. Voy a edificar mi futuro, como dice Salmos capítulo 23. Jehová me pastoreará. Vamos, levanta sus manos al cielo. Diga conmigo: Jehová me pastoreará. Nada me faltará. Entonces, el problema es que hoy nos hemos hecho muy dependientes. Hacemos responsables. Oiga bien. Ay, me quiero sentir bien. Pone el YouTube y pone una adoración y una alabanza. Imagínate las estrategias que nosotros... Son las estrategias de levantamiento espiritual. Cuando me siento triste, agarro el teléfono, pongo YouTube. Cansado del camino. Y empiezo a llorar en el carro. Ay. ¿Tú crees que Dios te llamó para que llores? ¿Tú crees que Dios te llamó para que te andes arrepintiendo toda tu vida y andes ahí con remordimientos toda tu vida? Dios no te llamó para eso.
Dios te llamó para que seas punta de lanza. Dios te llamó para que seas un guerrero del reino. Dios te llamó para que prediques su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios te llamó para que sanes los enfermos. Dios te llamó para que bendigas al necesitado. Dios te llamó para que des palabra de bendición y de vida. Dios te llamó para que restaures a los divorciados. Dios te llamó para que sanes a los enfermos, para que des vista a los ciegos. Dios te llamó para grandes cosas. Pero el diablo te quiere tener llorando. Es que nosotros aprendimos ese patrón de llorar en la iglesia a través de la iglesia religiosa y la iglesia pentecostal. Yo estuve ahí y yo me acuerdo que cada vez que, te estoy hablando del 2002, yo venía a una iglesia que yo vine, todos los servicios lloraban, hermano. Todos lloraban, todos iban allá al frente y el altar quedaba liso de tanta lágrima. Y al final del servicio los ingratos no eran dignos de agarrar un trapeador e ir a barrar sus lágrimas. Ahí dejaban todo lagrimeado ahí. Porque relacionaban la iglesia con un lugar de descanso espiritual, para sentirse bien, para descargar todas sus frustraciones. Cuando usted tenga una frustración, hágala pedazos a través de la palabra de Dios. Cuando usted tenga un imposible, haga pedazos ese imposible con la palabra de Dios. Cuando usted tenga una circunstancia difícil, háblele esa circunstancia a través de la palabra de Dios. Cuando usted tenga una oposición enfrente, háblele a la oposición a través de la palabra de Dios. ¿Qué hizo David cuando miró a Goliat? Le habló a través de la palabra, no se puso a llorar. ¡Ay, Goliat, Goliat! No, señores, le habló a través de la palabra. ¿Sí o no? Si usted tiene una circunstancia difícil, dígale al que está a su lado, háblele a la montaña y la montaña se deslizará a la mar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Un poquito de fe que actives. No necesitas la gran fe. No necesitas una fe de un apóstol, de un profeta, de los famosos. Dígale al que está a su lado, una fe como un grano de mostaza. ¿Sí o no? Toca al que está a su lado, dígale fe como un grano de mostaza. Entonces la palabra profética te revela lo que Dios está haciendo en tu vida y en los que te rodean. Yo cuando estaba en los bautismos ayer, el Espíritu Santo me ministró de una manera impresionante. El Señor me ministró de una manera poderosísima. Y mientras estuve en los bautizos, no prediqué. Y no bauticé a nadie, pero el más ministrado y el más lleno por el Espíritu Santo fui yo. Porque el Señor me hizo entender lo que estaba escrito en su palabra. ¿Sí o no? Pregunto, ¿cuántas personas bautizó Jesús? ¿Cuántos bautizó Jesús? No tenga miedo, hombre, suéltelo. Ni uno. ¿Quiénes bautizaron a la gente? Los discípulos. ¿Sí o no? Juan el Bautista bautizó a los discípulos de Jesús porque Jesús no bautizó a sus discípulos. Fue Juan el Bautista que bautizó a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús bautizaron a todos los demás. Porque Jesús iba a bautizar a aquellos que fueron bautizados en las aguas en Espíritu Santo y fuego. ¿Está conmigo? Y también algo poderosísimo que pude dimensionar y entender es que tuvimos un grupo de mujeres que bautizaron. Las mujeres estuvieron bautizadas y esas mujeres bautizan con fuego. El próximo bautismo vamos a poner las mujeres que bauticen los hombres. Zambulleron esas mujeres en el agua. Esas mujeres las metieron como a 2 pies de profundidad, casi pegaban a la arena. Ese bautismo de las mujeres fue bautismo poderoso. Pero pregunto, ¿alguien ha visto bautizar mujeres hasta el día de hoy? Y algunos pueden criticar y decir, es que Jesús no, solo los hombres bautizan. Pero tenemos que ir a la palabra
y buscar la revelación de la palabra, porque si nosotros analizamos en el tiempo que Jesús vino, por la cultura, por las leyes, por la condición del hombre y todas esas cosas, por la historia y por lo que se movía en esos tiempos, era como imposible que las mujeres pudieran ejercer por el tiempo, el contexto del tiempo. Pero el tiempo de hoy es otro diferente. Como las mujeres que hoy vienen a la iglesia y se ponen un pantalón. O sea, aquellas mujeres en aquel tiempo usaban la vestimenta que usaban por el contexto social. Y este es otro contexto social. Como de la manera que predicaron e hicieron la voluntad los discípulos de Cristo en el libro de Hechos, a los discípulos de Jesús en el tiempo de hoy es muy diferente. Cambia. Entonces, yo entendí algo, que el más grande testimonio que un discípulo de Jesús tiene en los tiempos de hoy no es que lo maten, ¿sí o no? Sino que prospere, sino que enriquezca y sea de bendición, financiando a la iglesia y bendiciendo a muchos. Entonces el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, te va a aumentar. Pero en los tiempos del apóstol, del libro de Hechos, el testimonio, los discípulos tenían que sufrir lo que sufrieron porque eran perseguidos. Y eran perseguidos para matarlos. Y a veces cuando morían, era una muerte digna porque no negaban el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Pero hay muchos que entienden que hoy en día cada uno de nosotros como hijos de Dios no debemos desear prosperar, sino que debemos de imitar el modelo de la iglesia primitiva, que nos maten también, que nos muramos de hambre también, que andemos de vagos también, porque el contexto social de nuestro tiempo al tiempo bíblico cambia. La palabra es la misma, pero el contexto cambia. Entonces cuando Jesús predicaba, Jesús caminaba millas, kilómetros. Oiga bien, cuando Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan, caminó 100 kilómetros y discípulos lo acompañaron. Entonces, claro, físicamente una mujer tiene menos rendimiento físico que un hombre. Cuando Jesucristo hacía la voluntad de Dios, Jesucristo caminaba, salía de una ciudad, iba a otra ciudad, se quedaba a dormir en el monte. Una mujer corría el riesgo de ser violada. Y aparte, por la ley no podía estar en medio de ellos. Por ese contexto social, vemos a la mujer que no hizo cosas, pero por el contexto social, este contexto es otro. Entonces yo creo que una mujer puede bautizar, como lo hicieron ayer y lo hicieron poderosamente. Yo me quedé y dije, Señor, wow, qué impresionante. Las mujeres tienen. Entonces, la palabra profética te libera de los lazos de la religión, te libera de la ignorancia, te libera del estancamiento. Dígale que está a su lado, la palabra profética rompe el estancamiento espiritual. La palabra profética rompe el estancamiento espiritual, rompe la pereza, rompe la haraganencia. La palabra profética de Dios te aviva. Dígale que está a su lado, la palabra profética del Padre Celestial lo aviva, lo llena de energía, lo llena de fuerza, lo llena de fuego, lo llena de pasión, lo llena de vida. Dígale que está a su lado, la palabra profética de Dios lo aviva. ¿Sí o no? La palabra profética rompe el estancamiento espiritual. ¿Cómo, pastor? Que Dios va a mandar un ángel del cielo a ti y te va a... No, usted tiene que pararse enfrente del estancamiento espiritual. ¿Cuál es su área de estancamiento? ¿Financiera, laboral, matrimonial? ¿Solo peleando pasa en la casa? ¿Con sus hijos? Usted tiene que hacer como el videito de TikTok, que está el hijo durmiendo en un cuarto y la mamá está orando a las 3 de la madrugada y en el nombre de Jesús ese niño se alinea y el niño con las almohadas en la cabeza. ¿Sí o no? Entonces la palabra profética de Dios rompe el estancamiento espiritual. ¿Cómo, pastor?
Usted toma la palabra profética de Dios y enfrenta aquella circunstancia a través de la palabra, a través de lo que está en su espíritu, lo que está en su ser, que es lo que está dentro de ti. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Es que conozco la palabra y hago la... No es que conozcas la palabra y luego cuando dejas de congregarte comienzas a ser la misma mala persona que eres. No, es que conoces la palabra y eres uno solo con la palabra. Es que eres uno solo con la... Es que tu espíritu se ligó a la palabra y la palabra contigo. Tú eres uno solo con el Espíritu Santo. Caminas en el fuego de Dios, en la bendición de Dios, en la claridad del cielo. Cuando hay situaciones difíciles en tu vida, tú no las enfrentas humanamente, sino a través de la palabra. Le hablas al problema, le hablas a la circunstancia, le hablas a la dificultad, hasta que la dificultad cae, hasta que retrocede, hasta que se aleja, hasta que se va. Pero habla de acuerdo a lo que está en tu espíritu. ¿Qué es lo que está en tu espíritu? La palabra sí, pero también el Espíritu Santo de Dios. Tengo una relación con el Padre, tengo intimidad con el Padre. ¿Qué es lo que hay adentro de mí? En mí hay relación con Dios, pero también hay palabra, conocimiento de la palabra. Y la palabra dice que si yo creo la palabra, nada me será imposible. Sí, porque hay gente que hace confesiones de fe y habla proféticamente, pero son bandidos, son malos, son perversos. Entonces tiene que haber, no puede haber una dicotomía, tiene que haber una congruencia. Yo hablo proféticamente, pero en mi espíritu hay vida espiritual. En mi espíritu hay claridad de quién soy. En mi espíritu hay relación con Dios. Si no me va a pasar lo que le pasaron a los hijos de Esceva, que miraban al apóstol Pablo sanando a los enfermos y echando fuera demonios, y le dijeron, nosotros queremos hacer eso también. ¿Estás conmigo? Y después le dijeron que le vendiera ese poder que tenía. Y se pusieron a liberar un endemoniado, y el endemoniado los agarró a palo a los discípulos, y a los hijos de Esceva, y los mandó desnudos. ¿Sí ve? Entonces dígale que está a su lado, en mi espíritu debe de haber vida espiritual. En mi espíritu debe de haber fortaleza espiritual, debe de haber fuego espiritual. Tengo que estar despierto a la vida de fe. En la Biblia nosotros encontramos un sumo sacerdote que ejercía en el rol de sumo sacerdote, pero espiritualmente estaba dormido. Estaba en el templo, y 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla. Diga conmigo, sentado en una silla. ¿Qué significa eso? Pasividad. Pasividad a las cosas de Dios, pasividad a la fe, que solo quiere utilizar las cosas de Dios cuando los tiempos se ponen grises y difíciles. Dígale que está a su lado, no espere tiempos grises, no espere tormentas, no espere situaciones difíciles para activarse en la fe. Entonces el sumo sacerdote Elí estaba sentado. Y cuando Ana lloró amargamente para que Dios le diera un hijo, él confundió porque él no tenía discernimiento espiritual. Esta ebria mujer, le dijo. Ay, qué grosero el pastor. ¿Por qué dijo eso el pastor? Nos está tirando. Es que está como el sumo sacerdote Elí. Número 2, el sumo sacerdote Elí. 1 Samuel 3:2, aconteció un día que estando Elí acostado, diga conmigo, acostado, sus ojos empezaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Es que cuando nosotros entramos en estancamientos espirituales, señores, es que estamos dormidos.
Estamos dormidos a las cosas del Espíritu. Perdimos la visión espiritual, y es algo que Dios nos quiere regresar y nos quiere dar y quiere activar en nuestra vida. Es que suceden las cosas en nuestros ojos y no nos damos cuenta porque perdimos la percepción del Espíritu. ¿Estás conmigo? Mire, las mujeres tienen un sentido impresionante, que a veces hay mentiras que el hombre les dice que a las mujeres no les das atol con el dedo, pues. ¿Estás conmigo? Pero hay etapas donde se duermen, creen la mentira. ¿Será que Jesucristo, cuando un fariseo venía donde Jesucristo y lo quería hacer caer, lo quería hacer ver mal, lo quería hacer pegar, ¿será que Jesucristo no se daba cuenta de lo que le estaban diciendo? Jesucristo nunca lo hicieron caer en una trampa, porque él estaba vivo espiritualmente, activo espiritualmente, tenía discernimiento. Cuando miraba a una persona, le miraba los ojos, le miraba los oídos, le miraba la nariz, si tenía pelos en la nariz, lo miraba totalmente, lo leía espiritualmente y discernía la condición de aquella persona y medía sus palabras para ver en dónde estaba. Y hoy nosotros no. Yo escuché un testimonio de unos hermanos que iban a una iglesia y estuvieron en esa iglesia como 10 meses. Y iba una señora que era bruja. Al año detectaron que era bruja. Hasta que ella les dijo que era bruja. ¿Será que esos hermanitos están despiertos en el espíritu? Dormidos. Un brujo viene aquí, nosotros nos miramos desde que se entra en la puerta, ya nosotros ya sabemos si es brujo o no. No lo digo por soberbia. ¿Estás conmigo? Toca al que está a su lado, dígale lo profético. Dígale, lo profético rompe el estancamiento espiritual. Lo profético te despierta esa apatía. Imagínate nosotros venir a la iglesia y estar en la banca de la iglesia. Y nos agarra un aburrimiento, y te busca agarrar un aburrimiento y una desesperación por irte. Porque no estás en el espíritu de la casa, no estás en el espíritu de Dios, sino que estás en la carne. Entras y desde el momento que entras ya te querés ir, querés fumarte, querés desaparecer. Pero cuando tú estás en el espíritu, dígale al que está a su lado, cuando usted está en el espíritu, usted está con los ojos grandotes, bien abiertos, usted está anhelando una palabra de Dios, usted desea una palabra de Dios, usted dice amén, usted dice gloria a Dios, usted está despierto a las cosas de fe. Lo profético te sacude el estancamiento espiritual. Hay guerras que tú tienes que pelear. Tienes que hablarle a tu circunstancia, a tu enfermedad le tienes que hablar. Antes de ir a los bautismos, a mí me empezó a dar una cosa. Mire, hermano, el sábado en la mañana que yo me levanté con una fiebre. Con fiebre me levanté, no me quería levantar, me sentía tan pesado, tan cansado. Dije yo, bueno, si los discípulos van a bautizar, los discípulos van a impartir, yo me voy a quedar durmiendo. Eso es lo que pensé en la carne. Oiga bien. Entonces, pero al mismo tiempo escuché una voz que me dijo, levántese, báñese con agua fría, póngase su mejor ropa, prepare su mochila y salga corriendo de aquí. Caí parado. Y me metí al baño en la ducha corriendo y con fiebre. Señores, adiós fiebre, adiós calentura, adiós pereza, adiós cansancio. Porque cuando tenemos oídos para lo profético,
Nuestras vidas dejarán de ser vidas aburridas, vidas depresivas, sino que nuestras vidas van a ser vidas, señores, vidas vivaces, latentes, vidas gozosas, vidas alegres, vidas fuertes, vidas que brillan, vidas que dan sabor. Jesucristo dijo, el Señor nos dijo a nosotros: ustedes son la sal de la tierra. Dígale que está a su lado: usted es sal. Pero lo que nos hace ser sal es el Espíritu de Dios en nosotros, no el carisma, no los chistes que usted se sabe, no los chistes que usted hace, no, la presencia de Dios en ti es lo que te hace ser sal. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Dígale que está a su lado: la luz del mundo. Lo que te hace ser luz es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Es la gloria de Dios que se te metió adentro, se te metió en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Yo soy luz porque el Espíritu de Dios aviva en mí, y Él es el que me aviva. Hay gente que conoce la palabra, conoce lo escrito, pero con lo escrito hacen pedazos a los demás. Yo conocí un señor que, mire, ese señor cómo conocía la palabra. Mire, hermano, antes me dijo: Antonio, yo soy graduado de aquí, me gradué de allá. El tipo tenía todos los honores. Tenía medallones, Carlos, tenía medallones así como un general. Pero ese viejo era malo. Malo con lo que sabía. Nadie reunía las condiciones de acuerdo a la palabra que él conocía. Porque cuando yo le hablaba de alguien y él empezaba y sacaba y decía: mira aquí, mira aquí, mira aquí, la palabra dice aquí, aquí, aquí. No, ese no reúne las condiciones. No califica. Dígale que está a su lado: la profético despierta a los espíritus dormidos. Señores, por el que está estancado espiritualmente y por el que está dormido espiritualmente, tenemos que orar, tenemos que profetizar. ¿Qué es orar y profetizar? Eres tú, adentro de ti, el Espíritu de Dios que está en ti. Que tú sabes que tú agarras un dormido. Vos no estás dormido, hijo, pero vení. Usted sabe que usted lo va a despertar, usted va a generar algo en ti. Por eso Jesucristo dijo: y hollaréis serpientes y escorpiones, si tomaren cosas mortíferas en la mano no les hará daño. Vayan en mi nombre y sanen a los enfermos. Diga conmigo, dígale que está a su lado: sanen a los enfermos. ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu de Dios está en ti, usted toma a alguien y lo bendice, esa bendición va a transformar la vida de esa persona. Si hay enfermedad, se va a ir. Si hay demonios, se va a ir. Si hay pobreza, se va a ir. Pero hoy hay muchos hermanos que no sanan, enferman a los demás. No tienen al Espíritu de Dios, tienen al Espíritu de Satanás adentro. Lo profético despierta. Dígale que está a su lado: lo profético revierte las situaciones imposibles en oportunidades divinas. Señores, cuando nosotros debemos caminar en este ámbito de vida, hacer de nuestra vida de fe una vida profética, no religiosa, pero usted se tiene que atrever. Dígale, hermano, atrévase a lo profético. Crea lo profético, camina en lo profético, vive en lo profético. Tenemos que atrevernos. Yo creo en la palabra, yo creo en el hablar. A veces a mí me pega la chiripiorca, dijo Pastor Francis, y ya me dio la chiripiorca, hermano, y empieza a hablar en lengua. Yo creo en el hablar en lenguas. Yo creo en la unción del Espíritu, que de repente tú estás adorando al Señor, la unción cae de una manera poderosa y tu cuerpo se estremece, tu ser se estremece. Yo creo en esa unción, creo en el avivamiento del Espíritu, creo en la palabra profética, creo en la sanidad, creo en los milagros, creo en la predestinación, creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que no estoy haciendo la obra del Señor solo. Creo que aparte de que yo pastoreo, también el Espíritu Santo lo pastorea a usted y mucho mejor que yo. Creo que el Padre lo pastorea y nuestro Señor y Salvador Jesús también lo pastorea a usted. Entonces yo creo que yo no estoy haciendo la obra de Dios solo.
Señores, yo salí de ese ambiente porque viví una experiencia en mi vida donde los pastores que teníamos un tiempo, solo tristes pasaban los ancianos, sufriendo. Señor, yo no quiero pastorear así. Entonces entendí la palabra, se me reveló la palabra y me di cuenta que no solo yo soy el que pastoreo, que antes que yo pastoree a alguien está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Y yo descanso, yo tengo paz. Entonces, por muchas más rebeliones que yo le mire a un hermano, yo sé que va a venir a los pies del Señor en obediencia. Por más duro que usted esté y no quiere recibir a Cristo, yo sé que un día lo va a recibir. Porque antes que mí está el Padre y el Hijo Espíritu Santo. Tal vez no se quiso bautizar ahorita, pero en los próximos bautizos que vienen usted se va a bautizar. Tal vez no quiso ir al encuentro, pero yo sé que el próximo encuentro ahorita que viene en noviembre usted va a ir. ¿Sí o no? Y el Padre va a hacer una cosa gloriosa en su vida. Tal vez usted no quiere abrir su grupo de amistad, pero yo sé que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo van a llevar a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Entonces, cuando tú tienes revelación de la palabra proféticamente, tú descansas, tú tienes paz y tú sabes que nada es imposible. Pasa al piano, Isita, por favor. Lo profético acelera el cumplimiento de las promesas. Dígale que está a su lado. Lo profético acelera el cumplimiento de las promesas. Jeremías capítulo 1 versículo 11 dice la palabra del Señor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendra. Y me dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Diga conmigo: yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Señores, debemos de entender que en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, está poseída por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Yo estoy poseído por el Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado: yo estoy poseído por el Espíritu de Dios. Usted está lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están llenos del Espíritu de Dios? El soplo del omnipotente es el que le da vida, dijo Job. Diga conmigo: el soplo del Dios vivo, el soplo del omnipotente me da vida. Quien te da vida es el Espíritu Santo. No solo para que tengas vida, sino para que tengas vida en abundancia. Cada vez que usted profetiza la palabra, cada vez que usted habla la palabra, cada vez que usted activa la palabra no volverá atrás vacía. Dígale que está a su lado: la palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello por lo cual usted la envió. La palabra edifica, la palabra construye, la palabra transforma, la palabra renueva, la palabra le da vida a todo aquello que está muerto. La palabra resucita, la palabra despierta a lo que está dormido. La palabra rompe estancamientos espirituales, la palabra rompe los imposibles. Señores, la palabra rompe la roca, la palabra renueva y transforma. La palabra profética de Dios acelera el cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra de Dios acelera el cumplimiento de la palabra, de lo que Dios dice. Pero debo de pasar al logo, del logo al rema. Está conmigo. Dígale que está a su lado: pase. Usted tiene que pasar del logo al rema. Tiene que dejar de ser un témpano de hielo. Y tiene que ser una vida. Usted tiene que ser una vida conmovida. Una persona conmovida por el Espíritu Santo. Que cuando usted viene a la casa de Dios, usted se conmueve en su espíritu. Que cuando usted adora al Señor, usted se conmueve. ¿Usted sabe qué es conmoverse? Conmoverse es que te impacta el lugar en donde estás y aquello que está sucediendo. Como cuando alguien se muere, usted se murió fulano. Usted se conmueve, usted se tristece, te afecta. Pero conmoverse en Dios es diferente. Conmoverse en Dios es llenarse de expectativa.
llenarse de fe, llenarse de esperanza. Conmoverse en Dios es gozarse, es alegrarse, porque en Dios, día conmigo, en Dios hay grandes cosas maravillosas y poderosas que Dios hará en tu vida. Conmoverse en Dios es maravilloso. Cuando estuvimos en los bautismos ayer, yo miré en el Espíritu ese lugar lleno. En este momento llevamos de 10 a 15. El próximo evento de bautismo vamos a llevar 50. Imagínate lo que es bautizar 50 personas. 50 personas que no han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. 50 personas que por primera vez le entregaron su vida al Señor. Cuando estábamos en los bautismos, yo me conmoví en mi espíritu. Me conmoví cuando miré a un niño pequeño. ¿Cuántos años tiene James? 4 años. James está de 4 añitos. Y James entró en las aguas del bautismo y se bautizó como que era un hombre grande de 50 años. Una seriedad de ese niño y una seriedad de James y tiene 4 años y levantó las manos al cielo, cerró los ojos y está grabado ahí en video. Y es impresionante, estaba conmovido el niño, conmovido. Tenemos que ser gente conmovida por el Espíritu Santo de Dios, gente conmovida. Ayer que estábamos ahí en el lugar de bautismo me impresionó mucho porque de repente aparecieron un grupo de hombres y mujeres y se pararon como de aquí a la pared, unos 15 pies. Se pararon y yo me acerqué a ellos y les dije, ¿cómo están? Y ellos me dicen, ¿están bautizando? Sí, les digo yo. Y me dice uno de ellos, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. ¿Y quiénes bautizan? Me dice, los discípulos. Y él se conmovió. Y me conmovió porque durante nosotros estuvimos bautizando, ellos se quedaron ahí y se quedaron aplaudiendo. Cada vez que alguien entraba a bautizarse de las aguas, ellos aplaudían. Es como que estábamos en un lugar solo, pero Dios dijo, aquí tengo que enviar testigos. El Espíritu Santo nos envió testigos para presenciar lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estás en lo profético te conmueves. Cuando eres un témpano de hielo te irritas, te desesperas, te enojas, porque no estás en el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Cristo y yo tengo que estar en Él. Me debo de conmover con las cosas hermosas que Dios hace. ¿Sí o no? Me debo de conmover con mi iglesia, con mis hermanos. Toque el que está a su lado, dígale, me alegra que esté sentado aquí a la par conmigo. ¡Wow! ¡Qué bendición tenerte de nuevo! Pasen, hija, pasen, chicos. Tenemos que romper la rutina. Tenemos que ser gente conmovida. Toca al que está a su lado, dele una cachetada al lado, si lo mira medio serio ahí.